Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marcos Ramírez de Biblia MR y en esta ocasión queremos conversar acerca de la salvación, ya que es un tema vital e importante en la vida de cualquier ser humano porque determina nuestra eternidad. Y para ello nos acompaña el estimado Jonathan Bautista. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo están todos? Un placer conocerles. También nos acompaña de tu canal bíblico cristiano, Emanuel Pérez. Bienvenido, Emanuel. Gracias. Ya, dejen esta formalidad, Dios mío. Yo te iba a decir Ellos son unos hermanos. Yo te iba a decir lo mismo. Estamos muy formal y esto es un podcast. Dale. Para conversar acerca de la salvación, todos nosotros es un miedo a la muerte. Todo ser humano tiene miedo a la muerte y es producto de que no sabemos qué va a pasar después de la muerte. Sin embargo, la Biblia garantiza a los creyentes que vamos a continuar viviendo, que vamos a tener una vida eterna junto a nuestro Creador. Y es por ello que nos gustaría conversar acerca de este tema. Lo primero es, Jonathan y Emanuel, ¿por qué yo necesito ser salvado? ¿Cuál es la necesidad de una salvación? Jonathan y Emanuel, o sea, lo vamos a responder al mismo tiempo. Claro. Digo, no, ¿Puedo comenzar yo? La Biblia es bastante clara a la hora de establecer cuál es la condición del hombre sin Dios. Y no solamente sin Dios, sino lo que pasó en aquel momento en el huerto del Edén, cuando tanto Adán como Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado, según dice Romanos, ha sido transferido por ellos a todos los hombres. Entonces, tenemos una condición de separación de Dios. Entonces, el pecado es una realidad en la vida del ser humano. De todo individuo. ¿Por qué es una realidad, Emanuel? Bueno, podemos decir, como ya Jonathan ha dicho, por herencia, pero por práctica también, porque heredamos de Adán la pecaminosidad, la naturaleza pecaminosa, pero a la vez todo individuo ha pecado a la manera de Adán. O sea, no hay un solo individuo, bueno, hay uno, pero aparte de Jesús, toda la humanidad ha cometido pecado. O sea que, por tanto, somos culpables de pecado por herencia, pero por práctica. Sí, muy interesante, porque la humanidad en sí también está consciente de esta verdad, de alguna manera u otra, porque siempre dicen, somos personas y no somos perfectos. Esa imperfección precisamente es la que nos separa de Dios. Esa es la realidad de la pecaminosidad. Ok, pero ustedes han escuchado el término el pecado original. Dicen que si Adán y Eva hubiesen sido chinos, el pecado no se llamaría original. Sería chino, está pasando. Entonces, ustedes lo que me dicen es que hay una realidad en el ser humano, que el ser humano pecó y ese pecado lo llevó a separarse de Dios. ¿Por qué el pecado nos separa de Dios? Precisamente por la santidad de Dios. La palabra de Dios habla de una de las cualidades de Dios, que es santo, santo, santo. En Dios, en sí mismo, al Él ser en su plenitud santidad, no puede haber en Él imperfección, no puede haber en Él pecado, porque el pecado es injusticia, el pecado es maldad, el pecado es todo eso que es totalmente diferente a Dios. Entonces, el agua y el aceite no pueden convivir juntos. Y es que estamos también hablando de una comunión con Dios. Adán y Eva vivían en una comunión con Dios. Y el pecado es romper o violar esa comunión. ¿Cómo? Bueno, cuando yo desobedezco a la palabra de Dios. ¿Cómo, Emanuel? Si en el Génesis no había ninguna palabra, sí, había una ley. Le decía, no comerán de ese árbol. Y esa es la primera ley que encontramos. Es el mandato. Hay un mandato. Pero ahí es que viene el conflicto. Para culminar la idea de que rompo el mandato, rompo la comunión. Entonces, al romper la comunión, la relación, es por eso que hay una separación. Sí, pero ahí es que viene el tema de ¿por qué Dios le dice a Adán y Eva que no coman de cierto árbol? Pero fue Dios quien colocó ese árbol en el centro. Y sabía o no sabía Dios que ellos iban a comer. Ahí es que entra el conflicto o el paradigma de si Dios sabía que iban a comer, ¿por qué lo colocó ahí? ¿Qué tú tienes para decir eso? Eso se llama libre albedrío. El ser humano, nosotros nos reímos porque hay un tema, que eso no lo vamos a hablar ahora después, pero el libre albedrío. Dios es justo, gobernador, permitió que el hombre esté en el jardín, pero no lo hizo como un robot. Entonces, si Él le da todas las opciones para que sea todo correcto, entonces nunca hubo un libre albedrío. Entonces, al darle el espacio para colocar el árbol, el hombre podía escoger entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Si yo te pongo un espacio encerrado donde todo lo que tú vas a escoger es bueno, pues entonces yo no estoy dando libre albedrío.
Ahora, cuando yo te doy la oportunidad de que tú puedas escoger entre lo bueno y lo malo, entonces ahí sí puedo evidenciar que hubo realmente un libre albedrío. Por eso digo que lo que ocurrió en el jardín del Edén es que Dios le dio el libre albedrío. La pecaminosidad entró al mundo precisamente por el libre albedrío, por la decisión del hombre de no querer o no querer obedecer a Dios. ¿Tú estás de acuerdo con ese planteamiento, Jonathan? Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿Con Emmanuel? No lo puedo creer. Incluso podría decir que si Dios no hubiera puesto en el hombre la capacidad de pensar, porque todos sabemos que al momento de crear al hombre, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Obviamente no quiere decir que Dios tiene un cuerpo como nosotros, sino que puso en nosotros características de su persona que únicamente el humano en la creación tiene, la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Los animales no razonan. No, el animal no razona. El animal tiene un instinto de supervivencia que es diferente. Entonces, Aunque hay animales que sí razonan, pero ese no es el tema. pero es con lo que uno tiene que lidiar aquí. Pero de Dios no haber puesto en el ser humano esa capacidad de razonar, esa capacidad de elegir, yo estoy de acuerdo con eso. Pues simplemente hubiera tenido que hacer robots. Pero, ¿ustedes creen que Dios le tendió una trampa a Adán y Eva? Jamás. Jamás. No, no. De hecho, de darle un O sea, paraíso. me explico. Ah, ok. Me explico. Ok, dale, explícate. Los niños, todos sabemos que son, Inocentes. sí, inocentes, pero que tienen la tendencia a las cosas dulces. Sí, Ajá. le llama la tendencia. Entonces, si yo pongo una paleta al alcance de un niño y le digo no la toque, no le estoy tendiendo una trampa a ese niño, sabiendo que su tendencia es a esa cosa dulce, y la pongo a su alcance o a su disposición. Entonces, no es una especie de trampa para que el niño vea la paleta y le dé deseo de comerse la paleta, y ver que está a su alcance, se termine comiendo la paleta. En ese ejemplo no caben el Adán y Eva. Te voy a explicar por qué. Primero, Adán y Eva no son niños. Segundo, Adán y Eva no tenían tendencia a comer dulce o a hacer lo malo. Estaban creados en el jardín donde había todo bueno, y de cientos de árboles solo había uno. Si no- No es viceversa, no es que hay miles de árboles que están prohibidos y uno bueno. No, era todo lo contrario. Ellos podían poner un cerco de ese árbol y no acercarse, y tenían todo lo suficiente para subsistir sin la necesidad de conocimiento del bien y el mal, ¿entiendes? Entonces, por eso el ejemplo no aplica, porque en el caso que tú acabas de poner, está hablando de un niño que tiene naturaleza caída después de Adán, que tiene tendencia al mal, y no está, ya es un caso diferente a Adán y Eva, que sí tenían tendencia al bien, y ni siquiera habían conocido el mal para cometerlo. O sea, después de Adán sí ya conocemos el mal, es diferente. Antes de Adán y Eva no había conocimiento del bien y el mal. Después que ellos comieron, ahí conocieron el bien y el mal. ¿Qué Entonces, piensas por eso. de eso? Ah, buena pero pregunta. Tú agarras y Sí, me invitas a tu programa. No, está buena la pregunta. No, porque yo soy el que hago la pregunta aquí. Yo hago la pregunta. Yo hago la pregunta ¿Qué piensas de aquí. eso? En cierto modo. En cierto modo, Lamentablemente estoy de acuerdo con este. Sí, porque ese es uno de los planteamientos que hacen, que ponen a Adán y Eva como una especie de niño. Pero es importante saber que Adán y Eva no eran niños. Y eso mismo, no tenía ninguna influencia interna que lo llevara a cometer algo malo. Incluso, si tú notas, el pecado fue llevado a cabo porque fueron tentados externamente. Bárbaro. Porque Eva fue Claro. tentada por la serpiente, cuando le empieza a decir, oh, con que Dios ha dicho. O sea, Ahí comenzó a codiciar. con su doble sentido, la serpiente empieza a desviar la mirada de Eva Exactamente. hacia lo que no debía. Entonces, la Biblia no nos explica cómo Eva convenció a Adán para que él comiera, pero Adán terminó comiendo, ¿verdad? Bueno, no me lo explica, pero yo lo puedo entender fácilmente. Yo estoy casado. Cuando la mujer dijo que se va a hacer eso, mi hermano, eso es lo que se va a hacer. No, y no solamente eso. Bienvenido al Club de Todo el Gobernadores. que se ha leído todo el que se ha leído la Biblia puede darse a través de la historia de la humanidad, especialmente a través de la historia judía, de que muchas de las acciones de Ay, genios- Dios mío. Ay, se cayó. Dale, que esto es en Él vivo. está desarmando aquí la escenografía que hemos armado. Eso es la señor. presencia de Dios que tú no te das Siento el cuenta. checking out. Adelante. Oye, Jonathan. dale. Muchas de las acciones hechas por reyes, por líderes del pueblo de Israel, fueron todas influenciadas por mujeres, sea esposa, sea madre.
¿Tú estás diciendo que las mujeres son malas? No, estoy diciendo que Se el fue hombre la luz. es ciertamente. Ahí la escenografía cambia por la luz. Seguimos. La mujer. Son malas las mujeres. Yo no he dicho eso. Bueno, según la Biblia no son las mujeres, el hombre también, pero influencian en el hombre, sí. Uno que está casado no sabe. ¿Cómo así? Explícame eso de esa Mira, manera. la cuestión es que estamos hablando sobre la realidad del pecado. Y la realidad del pecado en cuanto a la relación con Dios es que nos separa de Dios. Entonces, pudiéramos hablar entonces, ¿cuál es el papel del pecado en la separación de Dios? ¿Por qué el pecado realmente nos separa de Dios? Dios le dijo a Adán y Eva, si comen, morirán. Entonces, cuando ellos comieron, no murieron. No. ¿Qué pasó? Dios cubrió su vergüenza cubriéndolo con la piel de un animal. O sea que sí se efectuó la muerte cuando ellos pecaron. Eso es muestra de la gracia de Dios. Dios mostró su gracia cuando ellos pecaron y que cubrió su maldad con la muerte. Con la muerte. Porque esto no es un monólogo. Porque pero te estoy explicando la idea. Porque muerte no es lo original de separación. Ajá. Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ¿verdad? Están con Dios. Sí. O sea, tú ves cuando lo que estoy diciendo, tú lo que quieres es gloria. No, cuando pecan, Dios lo expulsa. O sea, fueron separados de Dios. Es decir, que sí murieron. En el sentido literario de la palabra, que es separación. Inmediatamente ellos pecaron, fueron separados de Dios. Entonces, pero no habían experimentado la muerte todavía. la muerte física no. Entonces la idea es que una vez han pecado, Dios no mintió. No, yo no estoy diciendo que Dios haya mentido. Porque él dijo, ciertamente morirán, afirmando que lo que estoy diciendo, como lo estoy diciendo, así va a suceder. Y muerte en el original es separación. Y el hombre fue separado de Dios, inmediatamente pecó. Entonces sí ocurrió una muerte espiritual. En ese sentido. Claro. Ahora, una muerte física, como nosotros la conocemos los humanos, inmediatamente no ocurrió en Adán y Eva, y si te doy el crédito que ocurrió en el animal, haciendo una prefiguración de lo que iba a suceder, porque acuérdate que desde antaño el pueblo judío practicaba esto, de que sacrificaba un cordero para cubrir tu pecado, y prácticamente fue lo que hizo Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y a mí se me hace totalmente que esa idea del pueblo de sacrificar viene precisamente del primer sacrificio que Dios hizo. No siquiera fue Adán y Eva que lo hicieron, fue Dios que sacrificó ese animal, aunque la Biblia no dice que fue Adán y Eva, pero dice que fue Dios que lo cubrió. Así que aparentemente fue alguien, aparte de ellos, que tomó la iniciativa en hacer el sacrificio para cubrir a ellos su vergüenza. Y eso es lo que luego se va a significar para nosotros, lo que Jesús haría en la cruz del Calvario. Entonces, es innegable que el pecado es una realidad en la humanidad. Efectivamente. Claro. Y la evidencia de eso es que todos los seres humanos mueren. ¿Por qué los seres humanos mueren? Porque el pecado no es realidad de nuestra vida. O sea, tú dices, esa muerte espiritualmente, sino que también, aparte de eso, eventualmente mueren ¿Tú físicamente. crees la razón por la que el hombre muere es porque hay pecado. Ahí vamos. Eso es lo que quiero decir. ¿Tú crees que la muerte física es un resultado de Adán y Eva haber pecado? No, yo lo afirmo. Eso es lo que la Biblia dice. Jonathan, ¿tú estás de acuerdo con eso? Claro. Bueno, debatimos si tú quieres. Claro. ¿Cómo voy a estar en contra? Incluso No. una de las razones por la cual Dios incluso acortó los días del hombre era porque mientras más vive físicamente, Más más peca. maldad hace. Y eso está buenísimo porque da sentido el por qué Dios entonces dijo, no permitamos, ahora que el hombre pecó, que el hombre se quede en el huerto y ahora agarre el árbol de la ¿qué? De la vida. De la vida. ¿Tú te imaginas que fuera del ser humano vivir eternamente En con la pecado. condición de pecaminosidad? O sea, Maldad eterna. eso es gracia de Dios que nos haya sacado del jardín. Está bueno eso. Interesante. Entonces, no hay evidencia. Espérate, suscríbete al canal. Yo creo que este es el momento en que la gente tiene que suscribirse. Si tú no quieres vivir en tu pecado, tienes que suscribirte a este canal y compartir con otras personas para que sea de bendición. También te invitamos a suscribirte al canal de nuestro hermano Emanuel Pérez, que es Canal Bíblico Cristiano, que ahí también tenemos contenido que puede ser de edificación para ti. Si a la gente le gusta, perdóname, le gusta esta combinación que estamos haciendo de nosotros tres, que nos lo dejen saber en la caja de comentarios, porque tenemos un proyecto de crear un canal y te puedo decir el nombre. Queremos llamarle te lo voy a dejar ahí. Pero de verdad, por favor, déjanos saber si te gusta la combinación que estamos haciendo de estos conversatorios y te gustaría ver más. Entonces vamos a hacer un canal específico para trabajar nosotros tres. Dios mediante. Entonces vamos al punto de conflicto, que es, el pecado es una realidad en la humanidad y esa realidad
ha llevado a separarnos de Dios. Ha traído como resultado la muerte no solo física, sino también espiritual. Pero, entonces, ¿hay posibilidad del ser humano redimirse? ¿Puede el ser humano redimirse por sí mismo? ¿Necesita que alguien le redima? ¿O el ser humano es irredimible? Es una muy buena pregunta. Bueno, según lo que dice la Biblia, al estar en esa condición, necesariamente necesitamos nosotros volver a ser restaurados. Y para eso, la Biblia nos da un camino. Efectivamente. A lo largo de la historia, el ser humano ha sentido la necesidad de regresar a Dios, porque nacemos con ese chip. Dios lo puso en nosotros. Y ha querido encontrar la manera de, por sus propios medios, hacerlo. Sí. Ahora, que lo pueda hacer por sus propios medios, la Biblia nos dice cuál es el medio. Yo creo que eso que tú acabas de decir nos ayuda a entender el por qué razón hoy día hay tantas religiones, hoy día hay lugares incomunicados que tienen ídolos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la necesidad de una manera u otra de conectarse con su creador, y como por la condición pecaminosa no le permite, ¿qué hace? Crea ídolos, imágenes a las cuales él puede adorar, pero que esa imagen se someta a lo que él cree, no a lo que el verdadero Dios es revelado. Separa un grupo de personas y eventualmente, a través de los años, va a encontrar una deidad. Ustedes dicen que eso es un intento del hombre para redimirse o volver a restaurar su relación con su creador. Exactamente. Conociendo de manera inconsciente su verdadera condición. Okay. De Dios. Sí. Pero Adán y Eva fallan. Ajá. Su primer fallo, su primer error. Ajá. Y ustedes nos venden la idea a nosotros, estos fanáticos religiosos. Pero es un podcast de los tres, no es que tú vas a estar preguntando, es que tú tienes que dar tu opinión también. Estos fanáticos religiosos, mírenlo aquí, nos venden la idea de un Dios perdonador. ¿Por qué Dios no perdonó a Adán y Eva? Yo considero que lo perdonó. Ah, sí, claro. ¿Cómo así? Explícame eso. Si no lo hubiese perdonado, lo degolla ahí mismo, cuando pecaron. Él no dijo que lo iba a degollar. Que iban a morir. Y yo te dije a ti que no murieron. Y yo te dije que sí murieron. No, pero ahí justamente tú mismo te acabaste de clavaste el cuchillo. Ahí yo te dije, no murieron. Dale. Decir que no lo hizo porque precisamente es parte del carácter. Espérate. ¿Que Dios no hizo qué? No los mató físicamente. No. Eso es lo que te estoy tratando de responder. Él quiere un debate entre tú y yo, eso es lo que está buscando. Está buscando la inflexión. Dios no lo mató físicamente porque junto con el problema que se presentó, nuestro Dios es tan amoroso que dio la solución. Si Dios es tan amoroso como tú quieres vender, fanático religioso, ¿por qué inmediatamente Dios no procede a perdonar a sus dos hijos pequeños, Adán y Eva, y termina expulsándolo por un error que cometieron, un solo error cometieron? Un simple error. ¿Por qué Dios, si se jacta de ser amoroso y perdonador, no lo perdonó? Vamos a analizar a ver si de verdad fue un simple error. Falta de ellos, vamos a analizar. Lo termina expulsando. Vamos a analizar a ver si de verdad fue un simple error. Vamos a imaginarnos nosotros tres en un jardín. Me interesa escuchar lo que Manuel tiene que decir. En un jardín con mucha abundancia. Cuando digo mucha abundancia es que hay mango, hay naranja, hay ríos, hay aguacate, hay limones, hay fluye todo. No hace falta nada. Ni siquiera había que trabajarlo como trabajar la tierra como está hoy día, porque no van a haber días malos para la siembra. Todo en la perfección. Todo. De miles o millones de decisiones correctas a tomar, el individuo toma la única que le va a llevar al castigo. Teniendo 1 millón de decisiones que tomar, bondadosas, él escogió tomar la que menos le conviene. Ahora, en ese panorama, te pregunto, yo te invierto la pregunta. ¿Considera que fue un simple fallo? Que el hombre, teniendo toda la oportunidad de hacer lo correcto, escogió lo peor. Ahora fue un simple fallo, te pregunto yo a ti. Adelante. No, te pregunto a ti. Responde, Jonathan. Yo creo que eso tiene que ver bastante con el carácter de Dios. A veces nos enfrascamos en tratar de humanamente juzgar a Dios, pero fue una simple desobediencia. ¿Cuántas veces me desobedece mi hijo a mí? Yo que tengo 3 niños, que le digo una cosa y hace precisamente lo contrario. ¿Cómo se llama tu hijo mayor? Josué. Josué, inmediatamente Josué te falta, tú lo expulsas de la casa. Yo entiendo. Ahora, mi carácter no es el mismo carácter. Yo le expulsaría.
Te voy a explicar el por Te qué. estoy diciendo que este tipo es un fanático Te aquí voy a explicar, religioso. te voy a explicar el por qué. Tiene el diablo Si por la dentro, ahí como condición ustedes es- lo ven. si Oye, la con- quiere impulsar a su hijo. Si la condición es que la decisión que mi hija tome le va a llevar a la muerte y a la destrucción total, que se permanezca en mi casa, yo para que ella viva, la saco. Esta filosofía que tiene Manuel. Es lo mismo que ocurrió en el jardín. Es decir, el hombre y la mujer pecaron, desobedecieron y tenían la oportunidad de tomar el árbol de la vida, que lo hablamos hace un momentito, y para que no viva para siempre con la maldad en su corazón, Dios permitió que el hombre lo sacase de su condición, de esa condición o de ese estado, para que pudieran estar en un lugar donde sí pudieran morir gradualmente, porque ese beneficio de la muerte luego va a resultar en resurrección por la promesa que tiene. O sea, la promesa de vida eterna. El Padre en su amor no permitió que Adán y Eva permanezcan para siempre con el pecado. Gracias a Dios que no vas a permitir que Emmanuel Pérez viva en este cuerpo mortal y pecaminoso por la eternidad. Gracias por permitir que yo muera y tener la esperanza para resucitar y vivir para siempre. Como contigo, siempre mi lo Dios. he dicho. Por eso, por el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Como siempre ¿Sí o no lo es el he amor de dicho, Dios? Emmanuel tiene un coeficiente intelectual tan avanzado, señores, que ha podido resolver este conflicto que Jonathan, este indocto, no ha podido. No, Jonathan Y te lo digo. Jonathan te lo efectivamente, digo. Yo no estoy contradiciendo a Jonathan. efectivamente, Yo te estoy contradiciendo, mi hermano. Dios muestra su amor para con nosotros, efectivamente, no dejándonos para siempre Claro. en esa condición. Claro, claro. Sí hay amor de Dios y sí hay perdón. Rotundamente. Porque si Dios no hubiese perdonado a Adán y Eva, no cubre su falta, no provee Bárbaro. para ellos Claro. un cuidado especial. Porque Es Dios, parte de su amor, es Dios parte de- no se desentendió de Adán y Eva. Porque observamos que cuando Caín y Abel están efectuando ciertas cosas, Dios está ahí. O sea, Dios no se hizo ajeno de la condición de Adán y Eva. Adán y Eva. Y no solo eso, sino que diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo para redimirlo. Ustedes mencionaban ahorita que el ser humano tiene una necesidad de redimirse, o un deseo, un anhelo en su corazón, de manera consciente o inconsciente, Hasta la tierra gime por la redención. de dice volver Pablo. a restablecer esa relación con su creador. Así es. Pero lamentablemente todos los intentos o los esfuerzos humanos son en vano. Y es por ello que Dios diseñó un plan para que el hombre no se tuviera que esforzar, sino Dios hacer el esfuerzo por restaurarlo. Palabra de Jesús, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, Exacto. ¿cómo el ser humano restablece esa relación con su creador? Precisamente a través de Cristo Jesús. Como precisamente tenemos esa condición que dice Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, que es lo que hemos estado hablando, y ciertamente sabiendo también que la paga del pecado es la muerte, pero ahí mismo presenta la solución más la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, como necesariamente tiene que haber muerte para que se cubra la falta del pecado, para que se pague la paga del pecado, Cristo mismo tuvo que morir por nosotros. Y como al Él morir por nosotros, Él nos da esa vida. ¿Por qué? Porque a nosotros creer en Él y poner nuestra confianza en Él, Él dice, ya que Él cree que yo morí por Él, yo voy a darle vida. Yo con mi muerte pagué su deuda de pecado. Y así es que de la única manera que podemos obtener vida eterna. Así es. ¿Por qué es la única manera, hermano? Sería llover sobre mojado, porque Jonathan está siendo bien claro al decir que únicamente por medio de Jesucristo. Así como en Génesis hubo una cobertura de la vergüenza por el sacrificio de un animal, así mismo Jesús es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero fue sacrificado, Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo por amor al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, vida eterna es volver a tener esa comunión con Dios, esa relación con Dios para siempre. Y Dios dio a su único Hijo como sacrificio para cubrir todo, para pagar todas nuestras maldades y nuestros pecados, para que volvamos a estar en una relación que comienza aquí en la tierra. Sí, No, yo creo que es lo que ha dicho Jonathan. Pensando ciertamente en la condición que tenemos de pecadores, por eso es que nosotros por nosotros mismos no podemos volver a ligarnos a Dios, volver a acercarnos a Dios, porque nuestra naturaleza, nuestras obras, no van a tener el estándar que Dios necesita para
decir que son buenas. Tuvo que venir Cristo, el único Cordero sin mancha, perfecto, y morir por nosotros, para así entonces nosotros poder a través de él tener la vida eterna. Yo creo que esa es la obra redentora de Cristo. Me llamó algo la atención que Ahora mamá dijo dice él, ¿no? Sí. que la vida eterna empieza aquí. Explícame eso. ¿Cómo que empieza aquí? Porque cuando yo pongo mi fe en Jesucristo, inmediatamente hay algo que se llama justificación. Para los que no conocen el término, una idea legal que dice que la condición de Cristo me fue transferida a mí cuando yo creí. La condición de Cristo es que no cometió pecado, como decía Jonathan, fue obediente completamente hasta la cruz. Entonces esa obediencia se me puso a mí. Ahora cuando Dios me justifica, me pone la obediencia de Cristo, ahora yo comienzo a tener una relación con Dios. Esa relación con Dios es lo que se llama vida eterna. Inmediatamente la persona comienza a tener una relación aquí en la tierra con Dios, ha iniciado su caminar para la eternidad con Dios. Claro, la vida eterna comienza al momento en que el ser humano cree en Cristo Jesús. Ya a partir de ahí ya soy sellado, dice la palabra de Dios. Hay un sello que ya me permite a mí tener esa comunión con Dios durante mi vida física, pero no solamente eso, sino que también esa comunión continuarla luego de mi muerte. Además que todos los textos del Nuevo Testamento que dicen que el que cree tiene. Sí, habla de un tiempo presente. Continuo. Efectivamente. Excelente. Entonces, ya a modo resumen, ¿cómo podríamos concluir todo lo que hemos hablado? Me gustaría, aquí? ya que tú has hecho tanta pregunta y tú has entendido tanto el tema, Wow, haz tú un resumen. Es que ustedes tienen que hacer un programa e invitarme a mí. Pero por eso haz tú el resumen, ya que tú has aprendido mucho. Vamos a ver si de verdad que tú aprendiste. Lo que han dicho todos fanáticos de religión. No, bien, es evidente que todos nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída, producto de la desobediencia de nuestros ancestros, Adán y Eva. Y eso trajo como resultado una separación de nuestro Creador. Y desde antaño el hombre ha intentado restablecer esa relación con su Creador, pero todos los esfuerzos han sido en vano. Todos los esfuerzos que ha hecho el ser humano por restablecer esa relación han sido totalmente fracasados. No lo puede hacer. Y Dios, viendo esa condición del hombre, sabiendo que él no puede redimirse, Dios ha provisto un cordero para perdonar sus pecados y restablecer esa relación con el Creador. Una relación que tú puedes empezar a vivir desde hoy. Y no solo desde hoy, sino hasta la eternidad. Así que te invitamos a que si no conoces de Cristo, si no has recibido este regalo maravilloso de la vida eterna, a que confíes en la promesa que Jesucristo ha hecho y empieces a vivir una vida abundante que Él nos ofrece cada uno de nosotros. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para ustedes. Gracias a Jonathan y a Manuel por estar con nosotros. Que Dios le bendiga. Adiós.